Ya está grabado. Perfecto, excelente, buenos días. Comenzamos. Ya vimos algunas configuraciones del amplificador operacional. Ahora veremos unas más, otras configuraciones que son de utilidad. Si terminamos la clase antes, no importa, no me importa, porque creo que este tema es muy importante y necesito que lo estudien en los próximos días, en este fin de semana, ¿sí? Vamos a ver, podemos hacer todo tipo de configuraciones. Veamos, por favor, ¿qué tenemos acá? La siguiente configuración. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Bien. Vamos a ver. ¿Qué sabemos de un amplificador operacional? Lo que sabemos de un amplificador operacional es que el voltaje entre sus terminales es aproximadamente igual a 0 y la corriente de entrada es aproximadamente igual a 0. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿sí? Por lo tanto, si el voltaje entre los terminales es 0, ¿cuánto vale este nodo? Llamémosle a este nodo A. V sub A es igual a ¿cuánto? Si esto es 0 y esta entrada es 2 volts, ¿cuánto vale ese voltaje V sub A con respecto a la referencia? ¿No? Está claro, todo está respecto a la referencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Si acá vale 2 volts, ¿cuánto vale en esta parte? Si tenemos que es aproximadamente igual a 0, esa diferencia de potencial. ¿Por qué menos, Paula? ¿Por qué menos? Si aquí tenemos 0, 2 volts y aquí tenemos 0 volts, V sub A es igual a 2 volts, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, vamos a tener, por lo tanto, que la corriente que viene acá, I sub I, y esta es I sub F. La corriente de entrada es igual a ¿qué? A 6 volts menos V sub A entre 20K. Luego, I sub F es igual a V sub 0 menos V sub A entre 15K. ¿Sí? 15 kilómetros. ¿Sí? 15K. No se visualiza. Bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Si hacemos sumatoria de corrientes en nodo A, corrientes saliendo positivo, vamos a tener menos I sub I más menos I sub F es igual a 0. Por lo tanto, I sub F es igual a menos I sub I. De donde tendríamos que V sub 0 menos 2 entre 15 ohm es igual a 6 menos 2 entre 20K. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos 15 entre 20 por 4 más 2. El voltaje a la salida es igual a 5 volts, a menos 5 volts, ¿sí? Porque esto te queda como menos aquí. Está claro, por favor, está claro.
¿Hay alguna pregunta de esto? Todo bien, ingeniero. Vale, sí. Bien, veamos. Tenemos la siguiente configuración, ¿sí? Una fuente de corriente conectada al amplificador operacional que solamente tiene una resistencia, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos? Tenemos corriente de entrada y su F, corriente de retroalimentación. Sabemos que la corriente de retroalimentación es igual a menos la corriente de entrada. ¿Cuánto vale la corriente de retroalimentación? V sub 0 entre R. ¿Cuánto vale la corriente de entrada? Menos I sub S. Por lo tanto, el voltaje a la salida es igual a menos I sub S por R. Simple. Simple. ¿Qué es esto? Es un transductor. Estamos convirtiendo la corriente en voltaje. ¿Sí? ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos acá? Que independientemente de la carga que nosotros coloquemos, el voltaje va a permanecer constante. Está claro. ¿Sí? Chivo, ¿no? Excelente. Bien. Tenemos la siguiente configuración. Tenemos 4 entradas con cada una con una resistencia determinada y una resistencia de retroalimentación. Obviamente, cada uno de los voltajes está referenciado al mismo, ¿sí? Voltaje de salida, todo está referenciado al mismo punto, obviamente, ¿sí? ¿Sí? Bien, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Vamos a tener, por lo tanto,
4 corrientes de entrada. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub F. Voltaje entre los terminales es aproximadamente igual a 0. Corriente de entrada aproximadamente igual a 0. Por lo tanto, I sub 1 a que es igual a V1 entre R1. I sub 2 es igual a que a V sub 2 entre R2. I sub 3 es igual a V3 entre R3 e I sub 4 es igual a V sub 4 entre R4. ¿Sí? Bien. Siguiente punto. Ya ocupamos, con esto, hemos utilizado lo del voltaje entre los terminales es igual a 0. ¿Sí? Ahora, I sub F, sumatoria de corrientes, igual a 0. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Tenemos I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub 4 más I sub F es igual a 0. ¿Por qué? Porque la corriente que está entrando al amplificador operacional es 0. Por lo tanto, decimos que I sub F es igual a menos I1 más I2 más I3 más I sub 4. Por lo tanto, IF es igual a tener IF, que es igual a V sub 0 entre RF, es igual a menos V1 entre R1 más V sub 2 entre R2 más V sub 3 entre R3 más V sub 4 entre R4. ¿Sí? ¿Esto es qué, perdón? ¿No? Gracias. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, que el voltaje a la salida va a ser igual a menos RF entre R1 por V1 más RF entre R2 por V sub 2 más RF entre R3 por V sub 3 más RF entre R4 por V sub 4. ¿Qué es esto? Este es un sumador inversor. Suma las entradas, es un sumador, inversor, amplificador. Y podemos seleccionar cuál de las entradas va a tener una mayor amplificación. ¿Está claro? Por favor. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Sí? ¿Nada? Bien. Esto es un sumador, esto es un amplificador, sumador, ¿sí? Está amplificando cada entrada, la suma y luego la invierte. ¿Sí? Por lo tanto, es un sumador, inversor, amplificador. ¿Sí? Bien. Siguiente elemento. Bien.
¿Qué hace esto? ¿Qué hace este elemento? ¿Cómo lo podemos analizar? Simple. Un KBL. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener menos VI más VI más V sub 0 es igual a 0. ¿Cuánto vale la entrada, el voltaje de entrada entre los dos terminales de entrada del amplificador operacional? 0. Por lo tanto, el voltaje de la salida es igual al voltaje a la entrada. Esto es un seguidor de voltaje. ¿Para qué nos sirve? Para independizar la salida, independizarla de la entrada. Eso es un seguidor de voltaje. ¿Está claro? Por favor, ¿hay alguna pregunta? Sí. Nada. Ingeniero, una pregunta. Dale, ¿qué pasó? Por ejemplo, todas estas configuraciones tenemos de alguna manera tener que aprendérnoslas para No, 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 no se lo aprenden. No, 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 no. es que como las está mencionando, los nombres y todo eso. Son configuraciones. No, no, no. Lo que quiero que vean, lo que me interesa a mí es que cuando encuentren ustedes una configuración, ustedes la pueden analizar. No, 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 no ustedes tienen que aprender nada. ¿Sí? Al contrario. Lo que estoy tratando de hacer ahorita es que vean la sencillez de todo esto. Todo se analiza, vean, qué fantástico. Porque todo se analiza ya sabiendo configuraciones. Veamos. Más, menos. No, no. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener dos elementos en cascada. Este es el voltaje a la salida, V sub 0. Esto es 10K. Esto es 4K. Esto es 12K y 3K. Bien, estos son elementos en cascada, ¿sí? Los podemos tener también como elemento en cascada, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vean, chicos. ¿Qué es este? Esto es, lo fantástico es que nosotros podemos hacer una etapa y otra etapa. Entre las etapas son independientes. Y entonces encontramos voltaje a la salida 1 y esto es el voltaje V sub 0. ¿Cuánto es el voltaje a la salida 1? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Esto es un amplificador no inversor. ¿No se acuerdan? No importa, lo volvemos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos acá? Voltaje entre esto es 0, por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje en este punto? Si esto es 0 y este punto está a 20 milivolts, esto está, V sub A es igual a 20 milivolts. ¿Sí? Está claro, V sub A prima, llamémosle este. Y esto es V sub A
el B sub A1 y el B sub A2, ¿sí? ¿Cuánto vale el B sub A1? 20 milivolts, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que entra acá es cero. Utilizando ese concepto de que la corriente que entra es cero, vamos a tener que la corriente que va por esta resistencia es la misma corriente acá. Por lo tanto, es un divisor de voltaje y V sub A1 es igual a voltaje a la salida por resistencia en la que cae 3 entre la suma resistencia 15. Por lo tanto, el voltaje a la salida es igual a V sub A1 por 3 entre 15. ¿Está claro? Es un amplificador, no inversor. Entonces, V sub 0,1 es el voltaje que tenemos en este punto. Por lo tanto, V sub A2, ¿a qué es igual? A V sub 0,1. ¿Sí? Y volvemos a hacerlo. Hemos utilizado que el voltaje entre los terminales es cero. La corriente que entra es aproximadamente igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener divisor de voltaje V sub A0, A sub 2, es igual a V sub 0, ¿sí? Resistencia en la que cae 4 entre la suma de resistencias 14. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ver. ¿Sí? V sub 0 es igual a, perdón, aquí estamos 15 entre 3, por favor, aquí es 15 entre 3. ¿Sí? Vamos a ver, V sub 0 es igual a V sub A2 por 14 entre 4. 4 entre 14, perdón. Sustituyendo, V sub A2 a que es igual a V sub 0,1, que es igual a esto. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que V sub 0 es igual a 20 milivolts por 15 entre 3 por 14, 14 entre 4. Está claro. Está claro, por favor. Esto está muy claro. Y entonces la respuesta es 5, 14 entre 4 por 5 por 20, 350 milivolts. Voltaje a la salida es igual a 350 milivolts. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Entonces, a nosotros no nos interesa conocernos, ni mucho menos aprendernos una variedad infinita que puede haber de esto, de configuración de amplificadores operacionales. Lo que nos interesa saber es cómo se analizan estos amplificadores y la forma del análisis es voltaje entre los terminales 0 y corriente entre los terminales, corriente entrando a los terminales es 0. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Todo bien ahorita. Gracias. Sí. Bien. Por lo tanto,
Abran muy bien los ojos, los que estén dormidos, por favor, se despiertan, porque vamos a plantear el proyecto. Y queda grabado. ¿Sí? Queda grabado. ¿Qué van a hacer de proyecto? Punto. Van a hacer un filtro. Donde la entrada sea la voz y la salida sea una voz deformada. Así de sencillo. La entrada del filtro es un micrófono y la salida es un altavoz. La deformación de la voz se logra con un filtro. Pueden utilizar filtros ya fabricados, pueden utilizar amplificadores operacionales, pueden utilizar solamente elementos pasivos como resistencias y capacitores, ¿sí? Pero quiero que ustedes calculen qué frecuencias le estamos quitando o anulando van a calcular qué frecuencias se van a anular o se van a disminuir para que tengan una deformación de la voz. Esta deformación de la voz puede ser que ustedes le quiten las altas frecuencias y se va a escuchar. Por eso es que necesito además que estudien la voz. ¿Qué es la voz? ¿Cómo se compone la voz? ¿Sí? Eso necesito que lo estudien. ¿Cuáles son las frecuencias audibles que tenemos nosotros como humanos? En nuestro oído, ¿qué frecuencia se escucha? Y esas frecuencias, ustedes van a manejarlas y van a quitar ciertas frecuencias y pueden quitar las bajas frecuencias para que se escuche como una voz aguda y chillona, ¿sí? De las personas chambrosas por lo regular tienen una voz chillona y perturba. O pueden quitarle las altas frecuencias y va a quedar una voz. ¿Ya? Si pueden encontrar elementos, lo puedo traer la próxima semana, un elemento que es un altavoz, que es de juguete y que ustedes pueden cambiarle en una pequeña cosita, está el filtro, ¿sí? Es una pequeña cosita. Pero necesito que estudien frecuencias, ya que ustedes en el plan no tienen la parte de sistemas eléctricos y de 2 la vamos a aplicar aquí. Y estos filtros están compuestos por capacitores y resistencias y amplificadores operacionales. Entonces, ya sea que ustedes solo la deformen, me da igual. Que lo que yo necesito es que en un artículo, en formato IEEE, ustedes escriban en 4 páginas siguiendo estrictamente a introducción, metodología, ¿sí? Resultados, conclusiones y obviamente bibliografía. Escriban qué hicieron. Es decir, en la introducción van a decir de qué trató su investigación, la metodología es cómo hicieron esa investigación, cómo lo implementaron, los resultados es qué obtuvieron
Conclusiones es en base a los resultados y la metodología decir si funcionó o no para lo que ustedes querían. Y la bibliografía es de dónde sacaron estos circuitos, ¿sí? Y en qué se basaron para poder escribir esa introducción. Quiero referencias, sobre todo, de quién ha dicho eso. Nosotros en nuestro país nunca referenciamos nada. Nosotros no nos referenciamos con respecto a investigaciones pasadas. Eso no existe. Tenemos que referenciarlo y decir en la introducción qué es lo que estamos haciendo además, en qué va a consistir todo el artículo de 4 páginas. Es muy difícil escribir 4 páginas. Entonces, quedamos claros. Van a hacer un filtro donde entrada va a ser la voz y la salida es una voz deformada. ¿Sí? Si quieren hacer el filtro, esto sea un filtro digital, es más complicado. ¿Sí? Pero lo pueden hacer también. Es más complicado, allá ustedes. Si lo quieren hacer en la computadora de su laptop. Lo pueden hacer y pueden ocupar MATLAB si quieren para hacer el filtro. Claro, pero me van a tener que explicar en ese momento cómo están digitalizando la voz. ¿Sí? Y cómo se convierte de análogo a digital y luego de digital a analógico para poder escucharla en su parlante. Entonces, eso es todavía más complicado. Lo pueden hacer digitalmente. Investiguen. Desde ahorita se los dejo, ¿sí? Para que investiguen cómo van a hacer ese proyecto. Es muy bonito trabajar con la voz. Para procesamiento de señales, es muy lindo trabajar con la voz porque es lo que uno más fácil distingue. ¿Sí? Está claro. Entonces pueden quitar las altas frecuencias, quitar las bajas frecuencias, pueden quitar un cierto rango de frecuencias. ¿Sí? Ustedes deciden qué hacer con la voz. Si la quieren robotizar, decidan ustedes qué van a hacer. ¿Sí? Esa es decisión del grupo. Son 30 personas, ¿sí? Grupos de 4, de 4 está muy bien. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? Grupo de 4, de 3 a 4 personas, me parece un buen número. De 3 a 4 personas me parece un buen número de integrantes del grupo. Es interesante, es muy lindo. ¿Sí? No, de 5 no. De 5 no, por favor. ¿Sí? Ir a consultarle. Parece ser que, si necesitan consulta, parece ser que están anuladas las consultas presenciales. No tengamos dudas, sí pueden consultar. En el momento que quieran y podemos hacer Meet, ya en el momento que ustedes quieran. ¿Sí? Y si las consultas tengo que salirme de mi cubículo y hacerlas en el patio. ¿Sí? Pero sí pueden venir a consultarme cuantas veces ustedes quieran. ¿Sí? Claro. Y salimos al patio. ¿Sí? Pero entonces, esto es muy lindo, por favor. Y además, la entrega cuando está en el plan de trabajo. No recuerdo ahorita, pero ya lo reviso. O lo pueden revisar ustedes. ¿Sí? No importa la entrega. Necesito que comiencen a buscando en juego, buscando bibliografía. Busquen un tratamiento de voz interesante y sencillo. Y refiéranse a eso, cópienlo. La licenciatura o las ingenierías es aprender algo que ya está hecho. La maestría es integrar cosas que ya están hechas y el doctorado es crear algo que no se ha hecho. ¿Sí? Esas son las diferencias en las tres. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?